El sonido del motor del coche se apagó y un susurro de incertidumbre llenó el aire. Miré por la ventana y vi el viejo letrero del motel iluminado con una luz tenue, como si estuviera tratando de advertirme. Motel El Descanso, decía, y en ese momento deseé haber prestado más atención a las reseñas que había leído en línea. Sin embargo, había decidido que necesitaba un descanso, y este lugar era el único que se ajustaba a mi presupuesto. Tomé una profunda respiración, bajé del coche y cerré la puerta con un golpe sordo que resonó en la oscuridad. Al entrar, el aire frío del vestíbulo me abrazó y un escalofrío recorrió mi espalda. La recepcionista, una mujer de mediana edad, con una mirada ausente, me recibió sin mucho entusiasmo. ¿Una habitación para esta noche?, preguntó con voz monótona, mientras llenaba un formulario desgastado. Le respondí afirmativamente, y mientras ella buscaba la llave, noté a un hombre encapuchado en el estacionamiento, apoyado contra una de las paredes, observándome. Su mirada penetrante me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo examinado bajo un microscopio. ¿Todo bien?, le pregunté a la recepcionista, intentando desviar mi atención de la inquietante figura en el exterior. Sí, todo bien, respondió sin mirarme, como si mi pregunta no tuviera ningún peso. Me entregó la llave y con un gesto indiferente me indicó la dirección de mi habitación. Caminé por el pasillo, que olía a humedad y a algo que no podía identificar. Abrí la puerta de mi habitación y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. El interior era tan sombrío como el exterior, con muebles viejos y una cama que parecía haber visto mejores días. Me dejé caer sobre la cama, sintiendo cómo la tensión en mis hombros comenzaba a disiparse. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Cuando me preparaba para dormir, un ruido sutil en el pasillo llamó mi atención. Era un golpe suave, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que mi corazón comenzara a latir con más fuerza. Me levanté y me acerqué a la puerta, manteniendo el oído atento. El ruido se repitió, esta vez un poco más fuerte, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, llamé, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. La única contestación fue un silencio abrumador. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba mi teléfono. Decidí que lo mejor sería llamar a la policía, aunque una parte de mí cuestionaba si eso realmente ayudaría. «Policía, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz al otro lado de la línea. «Hola, estoy en el motel El Descanso. He escuchado ruidos extraños en el pasillo y me siento un poco inseguro». «Entiendo. Enviaremos a alguien a investigar, pero puede que tarden un poco». La voz sonaba distante, casi como si estuviera hablando desde un lugar seguro. Colgué y volví a la puerta, sintiendo que el aire se volvía más denso. Justo en ese momento, escuché un golpe fuerte contra la madera y mi corazón se detuvo. Miré hacia abajo y vi una sombra moviéndose bajo la rendija de la puerta. La adrenalina recorrió mis venas. Sin pensar, di un paso atrás y agarré una lámpara de la mesita de noche, preparándome para enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. «¿Quién está ahí?», grité, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz en el pasillo desierto. El golpe se repitió, más insistente, y de repente la sombra desapareció. ¿Qué estaba pasando? Me senté en la cama, paralizado por el miedo. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y la sensación de paranoia se apoderaba de mí. La idea de que alguien estuviera acechándome en esa oscuridad era aterradora. Miré por la ventana, pero todo lo que vi fue la negrura de la noche, como si el mundo exterior
hubiera sido engullido por un abismo. Decidí que no podía quedarme ahí sentado. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? La incertidumbre llenaba mi mente mientras el silencio se volvía ensordecedor, y el motel, que antes parecía un simple lugar de descanso, se transformaba en una trampa aterradora. Me desperté con la luz del sol, filtrándose a través de las cortinas de mi habitación. A pesar de la claridad del día, la sombra de la noche anterior aún pesaba sobre mí. Con un nudo en el estómago, decidí que debía hablar con alguien sobre la extraña experiencia que había tenido. Me vestí rápidamente, tratando de sacudirme la sensación de inquietud que me acompañaba. Al bajar las escaleras hacia la recepción, noté que el motel seguía en un silencio inquietante. La recepcionista, una mujer de cabello desordenado y mirada cansada, estaba sentada detrás del mostrador, tecleando en una computadora que parecía tan anticuada como el propio lugar. Su rostro se iluminó con una sonrisa forzada cuando me vio acercarme. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. «Hola, soy Alejandro. Quería hablar contigo sobre algo que sucedió anoche». Mi voz temblaba ligeramente y sentí que mis palabras se perdían en el aire pesado de la habitación. «¿Algo como qué?», respondió ella, levantando la vista por un instante. La desinterés en su tono me hizo sentir como si estuviera hablando con una pared. Escuché ruidos en el pasillo y luego alguien golpeó mi puerta. Creí que estaban intentando entrar a mi habitación. «Oh, eso pasa a veces. Los huéspedes a veces son un poco inquietos», dijo, encogiéndose de hombros como si se tratara de un problema menor. Pero esto no fue normal. Intenté mantener la calma, pero mi frustración crecía. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no había nadie. La recepcionista suspiró y finalmente me miró a los ojos, aunque su expresión no mostraba un indicio de preocupación. «Mira, Alejandro, este es un motel antiguo. A veces, los sonidos pueden ser engañosos. Quizás solo fue el viento o algún otro huésped». Su tono era casi burlón, y eso me hizo sentir aún más impotente. Decidí que no valía la pena seguir discutiendo. En ese momento, sentí que debía salir a tomar aire fresco y despejar mi mente. Caminé hacia el pequeño jardín del motel, donde unos pocos huéspedes estaban sentados en sillas de plástico, hablando en voz baja. La atmósfera era tensa, como si todos compartieran un secreto que no se atrevían a revelar. Volví a mi habitación, tratando de calmar mi mente. Me senté en la cama, respirando profundamente, cuando de repente un golpe fuerte resonó en la puerta. Mi corazón se detuvo. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. Desde la rendija, vi una sombra moviéndose, como si alguien estuviera esperando que abriera. «¿Quién es?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque la adrenalina corría por mis venas. No hubo respuesta, solo un silencio que me hizo sentir cada vez más inquieto. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía nuevamente. «¿Emergencias?», contestó una voz del otro lado. «Necesito ayuda. Hay alguien en mi puerta». Mi voz sonaba más desesperada de lo que quería admitir. «¿Dónde se encuentra?», preguntó la operadora. «En el motel Las Estrellas, en el pueblo de Santa Luz». Mientras hablaba, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. «Quédese en la línea. Vamos para allá». La voz de la operadora era tranquila, pero yo estaba al borde del colapso. Un segundo después, el golpe cesó. Miré por la rendija de la puerta, pero ya no había ninguna sombra. Mi corazón latía con fuerza y la ansiedad se apoderó de mí. Cuando la policía finalmente llegó, sentí un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo
una profunda desconfianza. «¿Cuál es el problema?», preguntó un oficial, un hombre robusto con una expresión de cansancio. «Alguien intentó entrar en mi habitación». Les conté lo que había sucedido, mis palabras llenas de nerviosismo. «Vamos a revisar», dijo el oficial, pero al poco tiempo regresaron con las manos vacías. «No hay nada». El oficial se encogió de hombros. A veces, los huéspedes se asustan sin razón. Los miré, sintiendo que mi realidad se desmoronaba. Aquí nadie creía lo que estaba viviendo. Mientras la policía se marchaba, la sensación de paranoia se intensificó. ¿Quién era ese extraño? ¿Por qué nadie parecía preocuparse? Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi mente se llenaba de dudas. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que la noche aún no había terminado. La noche se cernía sobre el motel como una amenaza inminente. La oscuridad se deslizaba por las rendijas de la ventana, mientras yo intentaba convencerme de que podía descansar. Después de la inquietante experiencia de la noche anterior, la paranoia se había convertido en mi compañera constante. Me senté en la cama, las sábanas arrugadas a mi alrededor, y decidí que debía averiguar qué estaba sucediendo en ese lugar. Con un suspiro profundo, me levanté y decidí explorar el edificio. La escasa iluminación del pasillo apenas lograba iluminar las puertas, cada una de ellas con un número que parecía haber sido rasguñado por el tiempo. Al pasar junto a la recepción, vi a la recepcionista, una mujer de rostro impasible que parecía perderse en un mar de papeles. Me acerqué, pero antes de que pudiera formular mi pregunta, ella levantó la vista y me miró con desdén. «¿Necesita algo más?», preguntó, como si estuviera hastiada de mi presencia. «Estaba pensando en los otros huéspedes», empecé, pero ella me interrumpió. «No se preocupe por ellos. Si no le gusta, puede irse». Su tono era frío y cortante. Fruncí el ceño, sintiendo que mi búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en un laberinto sin salida. Decidí que debía encontrar a otros huéspedes, quizás ellos también habían tenido experiencias extrañas. Mientras me adentraba en el edificio, escuché murmullos provenientes de una habitación cercana. Me acerqué y golpeé suavemente la puerta. Un momento después, una joven de cabello oscuro y ojos grandes abrió. La reconocí. Era Lucía, la misma que había visto en el estacionamiento observando con curiosidad. «Hola, ¿me recuerdas?», dije, intentando sonar casual. «Sí, claro, eres el que se quejó en la recepción», respondió ella, su voz temblando un poco. «¿Qué te trae aquí a estas horas? Quería saber si has tenido algún problema en el motel. Algo extraño, como ruidos o...». Me detuve, inseguro de cómo continuar. «Oh, sí», dijo, mirando alrededor como si temiera que alguien la estuviera escuchando. «He escuchado cosas. No soy la única. Muchos han tenido experiencias inquietantes aquí». Mis ojos se abrieron en sorpresa. «¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas?». Lucía se acercó más, casi susurrando. «Hay rumores sobre este lugar. Desapariciones. Gente que entra y nunca vuelve a salir. Algunos dicen que los antiguos dueños tenían tratos oscuros». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y tú? ¿Te has sentido amenazada?». «No. Bueno, no hasta ahora. Pero algo no está bien aquí», dijo, mirando hacia el pasillo. Su expresión era de preocupación genuina. «¿Por qué no se ha hecho nada al respecto?», pregunté, sintiendo que mi frustración comenzaba a asomarse. «La policía no cree a los que se quejan. Solo somos turistas, ¿verdad? A nadie le importa lo que nos pase». Su voz se volvió sombría. Mientras discutíamos, la tensión en el aire crecía. De repente, un golpe resonó en la puerta de la habitación de Lucía.
Ambos nos miramos, el terror reflejado en nuestros rostros. ¿Escuchaste eso?, dije, el corazón latiéndome en el pecho. Sí, ella murmuró, temblando. Es lo que te decía. Nunca es solo ruido. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Voy a salir a investigar. Necesito saber quién o qué está haciendo esto. Es peligroso, Alejandro. No deberías. Lucía intentó detenerme, pero ya había tomado la decisión. No puedo quedarme aquí, sin hacer nada. La miré a los ojos, buscando su apoyo. Voy a averiguarlo. Con determinación, salí de la habitación y me adentré en el pasillo. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo del motel. Me dirigí hacia la recepción con la esperanza de que tal vez la recepcionista pudiera proporcionar alguna pista. Pero al llegar, me encontré con el vacío. No había nadie. El aire se volvió más denso y de repente un nuevo golpe en la puerta resonó, esta vez más fuerte y amenazante. Mi corazón se detuvo por un instante. Me acerqué lentamente a la puerta de mi habitación. La sombra se movía detrás de ella y sabía que debía actuar rápido. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. La adrenalina corría por mis venas mientras la incertidumbre me consumía. ¿Qué demonios estaba sucediendo en este lugar? Me di la vuelta y regresé a la habitación de Lucía, decidido a no enfrentar esta pesadilla solo. Pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y la habitación estaba oscura. Lucía no estaba allí. Un nuevo golpe retumbó en mi pecho y supe que el verdadero terror apenas estaba comenzando. El aire en el motel se sentía denso, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos oscuros que se negaban a ser revelados. Después de la última experiencia aterradora, mi mente estaba en un torbellino. La idea de que el personal del motel pudiera estar encubriendo algo me inquietaba profundamente. Y no podía sacudirme la sensación de que, si no hacía algo pronto, podría ser la próxima víctima. Esa tarde, mientras intentaba calmar mis pensamientos en el pequeño vestíbulo, vi a Lucía sentada en un rincón, su mirada fija en el suelo. Me acerqué con cautela. «Lucía, ¿tienes un momento?», pregunté, tratando de sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. «Claro, Alejandro», respondió, alzando la vista, pero su expresión era de preocupación. «¿Cómo te sientes?». «No muy bien», admití. «Siento que algo muy malo está sucediendo aquí. La policía no me cree, y creo que el personal del motel está encubriendo algo». Lucía asintió, su rostro se tornó serio. «He oído cosas sobre este lugar. No es seguro. Te lo advierto. Deberías irte antes de que sea demasiado tarde». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté, sintiendo la urgencia de sus palabras. «Porque no quería asustarte aún más. Pero ahora que lo mencionas, tal vez deberíamos hacer algo». «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo, con la voz entrecortada. De repente, un golpe resonó en la puerta de la habitación. Nuestro diálogo se detuvo en seco, y ambos nos miramos con horror. «¿Escuchaste eso?», pregunté, casi en un susurro. «Sí», respondió, su voz temblorosa. «Es el mismo sonido que escuchaste anoche». El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y sentí como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Voy a llamar a la policía de nuevo», dije, decidido a no dejar que el miedo me paralizara. «Espera». Lucía me tomó del brazo. «No lo hagas. Tal vez lo que debemos hacer es salir por la puerta trasera. Es más seguro». «Pero, ¿y si se escapa de nuevo?», cuestioné, sintiendo que cada decisión que tomaba era un paso más cerca de un abismo oscuro. «Si llama a la policía, tal vez no lleguen a tiempo, pero si nos encontramos con él, tal vez podamos enfrentarlo», sugirió Lucía.
Un nuevo golpe resonó, esta vez seguido de un sonido arrastrado. El miedo me invadió, pero la determinación de Lucía me infundió un poco de valor. «Está bien, vamos», dije finalmente, y juntos nos dirigimos a la puerta trasera. Al abrirla, el aire fresco nos golpeó en la cara, pero el alivio duró poco. Escuchamos pasos detrás de nosotros. «¡Vamos!», grité, empujando a Lucía hacia el exterior. Corrimos por el sendero que conducía al estacionamiento, pero el sonido de los pasos se acercaba. «¿Dónde está tu coche?», pregunté, mirando a nuestro alrededor con desesperación. «Está justo ahí, detrás de ese árbol», respondió Lucía, señalando hacia una pequeña camioneta. Nos acercamos, pero antes de que pudiéramos llegar, una sombra emergió del rincón oscuro del motel. Era él, el extraño de la capucha, con una mirada que brillaba con una mezcla de locura y malicia. «¿Pensaban que podían escapar tan fácilmente?», dijo, su voz grave resonando en el aire. El miedo me paralizó. «¿Qué quieres de nosotros?», logré preguntar, mi voz temblando. «Lo que siempre he querido», respondió, avanzando hacia nosotros con un paso firme. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ustedes no deberían haber venido aquí». «¿Qué verdad?», exigí, mientras mi mente buscaba alguna forma de escapar. «La verdad sobre este lugar y las almas que se han perdido», dijo, con una sonrisa perturbadora. «Y yo soy el guardián de esos secretos». «¿Guardián de qué?», Lucía preguntó, su voz ahora llena de desafío, a pesar del miedo que le recorría el cuerpo. «De lo que han hecho los que se quedan aquí, de lo que les sucede a aquellos que no deben estar aquí», dijo, alzando una mano como si quisiera tocarnos. En ese instante, un frío recorrió mi espina dorsal. Las palabras que pronunció se quedaron grabadas en mi mente. Sabía que tenía que actuar rápidamente, pero el terror comenzó a superarme. Lucía me miró, y en sus ojos vi reflejado el mismo horror que sentía. «¡Corre!», grité, y ambos comenzamos a correr hacia la camioneta, el eco de sus pasos resonando tras de nosotros. El tiempo se detuvo mientras corríamos, sintiendo que cada segundo que pasaba podría ser el último. El aire estaba pesado esa noche, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Yo me encontraba en la habitación del motel, sentado en la cama, con la mente agitada y los nervios a flor de piel. Intentaba reunir pruebas de los ataques que había sufrido, pero cada intento parecía en vano. En mi mente, las sombras danzaban, y la sensación de ser observado se volvía cada vez más abrumadora. «¿Por qué no puedo simplemente salir de aquí?», murmuré para mí mismo, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. La imagen del hombre encapuchado seguía acechándome, y cada vez que cerraba los ojos, no podía evitar imaginarme su rostro oculto detrás de la tela oscura. Me levanté de la cama, decidido a buscar respuestas, aunque mi instinto me advertía que podría ser un grave error. Salí al pasillo. La luz parpadeante de los fluorescentes creaba sombras inquietantes en las paredes. Mi corazón latía desbocado mientras me acercaba a la esquina, donde el ruido había provenido la última vez. Tal vez si encuentro algo, algún indicio de que no estoy solo en esto, pensé. En ese momento, escuché un leve susurro, como un roce casi imperceptible. Apreté los dientes y avancé un poco más, la adrenalina corriendo por mis venas. De repente, vi una sombra moverse al final del pasillo. Mi respiración se detuvo. «¿Quién está ahí?», grité, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. La sombra se detuvo, y un momento que pareció eterno pasó antes de que escuchara una risa burlona, el eco de una burla que resonaba en mis oídos. «Sal de ahí, no tengo miedo», añadí, aunque la verdad
era que el miedo casi me paralizaba. La figura se movió rápidamente hacia la escalera de emergencia. Sin pensarlo, corrí tras ella. ¡Espera!, grité, mis pasos resonando en el suelo de cemento. Al llegar a la escalera, vi cómo la sombra se escabullía detrás de una puerta. Casi sin aliento, empujé la puerta y entré. La habitación estaba vacía, pero el olor a moho y algo más, algo desagradable, me hizo retroceder un instante. Pero entonces vi un destello de luz, algo brillante en el suelo. Me agaché y al acercarme, reconocí un objeto. Era un llavero, uno que sin duda había pertenecido a uno de los huéspedes desaparecidos. Mi corazón se detuvo. Esto es prueba», susurré, sosteniendo el llavero entre mis manos temblorosas. De repente, escuché pasos detrás de mí. Rápidamente me giré, encontrando la figura del extraño que había estado aterrorizándome. «No deberías estar aquí», dijo, su voz grave resonando en la habitación vacía. «No es seguro». Intenté mantener la calma, pero mi mente corría a 1000 por hora. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues?», pregunté, la ira y el miedo entrelazándose en mi pecho. «Ya es demasiado tarde para que te vayas», respondió, acercándose un poco más. En su mano vi un destello de metal. «Esto es solo el principio. Hay cosas que no entiendes». Su mirada era penetrante y sentí que el tiempo se detenía. En ese instante, un impulso de supervivencia me hizo retroceder. «No te acerques», grité, levantando el llavero como si pudiera usarlo como arma. El extraño se rió de nuevo, pero esta vez había un matiz de desesperación en su risa. «No lo entiendes, ¿verdad?». Sin darme cuenta, estaba obligándolo a retroceder, y en un giro inesperado se dio la vuelta y salió corriendo, dejándome allí, temblando. El llavero caía de mis manos y mi mente daba vueltas. «Tengo que llamar a la policía», pensé, corriendo de vuelta a mi habitación. Al llegar, marqué el número. Mi voz temblaba mientras explicaba la situación. «Escuchen, hay un hombre que está desapareciendo a los huéspedes. Lo vi. Necesito que vengan ahora». La operadora prometió enviar a alguien, pero su tono no me dio ninguna esperanza. «No se preocupe, señor. Haremos lo que podamos». Era la misma respuesta que había recibido antes. El tiempo se sentía como arena entre mis dedos, y la sensación de que el peligro estaba cada vez más cerca no me abandonaba. Miré por la ventana. La noche oscura parecía observarme, como si el motel mismo estuviera vivo y consciente de mi angustia. La paranoia se apoderaba de mí. Cada ruido era amplificado, cada sombra un posible enemigo. Todo lo que había creído saber sobre este lugar estaba en entredicho, y la única certeza que tenía era que el tiempo se agotaba. El aire estaba pesado y cargado de tensión, mientras me encontraba en la habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había pasado la tarde intentando juntar las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más complicado. Lucía había desaparecido después de nuestra última conversación, y mi instinto me decía que se encontraba en medio de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. En mi mente, los ecos de sus palabras resonaban. «Este lugar no es seguro, Alejandro. No confíes en nadie». A medida que la noche se instalaba sobre el motel, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Después de todo lo que había vivido, tenía que actuar. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, sintiendo el frío del piso de baldosas bajo mis pies descalzos. Abrí la puerta con cautela y me asomé al pasillo. La luz parpadeante del único foco iluminaba tenuemente el lugar, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. De pronto, un sonido proveniente de la parte trasera del motel llamó mi atención. Era un susurro,
casi imperceptible, pero suficiente para que mi curiosidad me empujara a seguirlo. Con pasos silenciosos me dirigí hacia la fuente del ruido, sintiendo que cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Al llegar a una puerta que parecía estar entreabierta, me detuve, conteniendo la respiración. «Lucía», llamé suavemente, tratando de no hacer ruido. No hubo respuesta, pero el murmullo se intensificó. Con la mano temblando, empujé la puerta y entré en lo que parecía ser un viejo almacén. El lugar estaba lleno de objetos cubiertos de polvo y telarañas, pero lo que más llamó mi atención fue una serie de fotos colgadas en la pared. Cada una mostraba a un huésped del motel, y en la esquina de cada imagen había una fecha. La mayoría de ellas eran antiguas, pero algunas eran recientes. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba Lucía, pálida y visiblemente alterada. «Alejandro, ten cuidado», exclamó, acercándose rápidamente a mí. «No estás a salvo aquí». «Lo sé», respondí, sintiendo que la adrenalina comenzaba a desbordarse dentro de mí. «He encontrado estas fotos. ¿Qué está pasando realmente?». Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera luchando con sus pensamientos. Finalmente, respiró hondo y me miró a los ojos. «Soy la hermana de uno de los huéspedes desaparecidos. Vine aquí en busca de respuestas, pero no esperaba encontrarme contigo. Algo en ti me dio esperanzas». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el horror comenzaba a apoderarse de mí. «El dueño del motel, el hombre que te ha estado acosando, no es solo un simple extraño. Es el mismo que ha estado detrás de las desapariciones. Ha estado manipulando a todos, y ahora ha puesto su mirada en ti». En ese momento, la puerta del almacén se cerró de golpe, sumergiéndonos en la oscuridad. El sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. «¡Rápido!», grité. «Debemos salir de aquí». Tomé la mano de Lucía y corrimos hacia la puerta, pero al abrirla, nos encontramos cara a cara con el invasor. Era un hombre de mediana edad, con un aspecto desaliñado y una mirada que prometía terror. Su voz resonó en el aire. ¿Creían que podrían escapar tan fácilmente? La adrenalina se disparó en mi cuerpo. No podía dejar que nos atrapara. Miré a Lucía y asentí. En un movimiento rápido, nos lanzamos hacia un lado, esquivando su agarre. «¡Atrapa algo!», grité mientras buscaba con la mirada un objeto que pudiera servir como arma. Lucía encontró un viejo tubo de metal y me lo lanzó. Sin pensarlo dos veces, me preparé y lo levanté, dispuesto a defendernos. «No permitiré que te haga daño», grité desafiante, sintiendo que el miedo se transformaba en furia. El hombre se rió, una risa que resonaba con locura. Pero en ese momento, algo dentro de mí se despertó. Con un grito de guerra, corrí hacia él, dispuesto a enfrentar mi destino. Lucía se unió a mí y juntos nos lanzamos al ataque. La lucha fue intensa, pero la determinación de protegernos nos dio fuerza. Finalmente, logramos sobrepasarlo y en un movimiento rápido, lo inmovilizamos contra la pared. «Este lugar es tu prisión y nadie más sufrirá aquí», dije, sintiendo que la justicia finalmente estaba de nuestro lado. Con el invasor atrapado, supimos que habíamos destapado solo la punta del iceberg de una historia mucho más oscura. Pero estábamos juntos, y eso nos daba la fuerza para enfrentar lo que vendría.